Hola queridos hermanos, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad quisiera que me acompañen a leer el capítulo 24 de Lucas, versículos del 13 al 15, que es el relato de los dos discípulos que iban camino a Emaús. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Los invito a que luego lean hasta el versículo 49, donde está el relato entero del camino de Emaús. Estos dos discípulos, de quienes conocemos el nombre solo de uno, Cleofás, el otro la Biblia no nos da el nombre. Estos dos discípulos iban caminando, iban hablando entre ellos y estaban tristes. Estaban tristes porque su Mesías había muerto. Jesús mismo se les aparece, ellos estaban vendados espiritualmente, no reconocieron a Jesús. Y Jesús, al verlos tristes, les pregunta qué era lo que les pasaba, por qué estaban así de tristes. Entonces, ellos, sorprendidos de que una persona no esté al tanto de lo que estaba pasando, le preguntan, ¿no sabés lo que pasó? ¿No sabés qué pasó con Jesús? ¿Que lo mataron? ¿Que esto? ¿Que lo otro? Y empiezan a contarle todas sus penas. Y Jesús les dice, pero este no fue el que les prometió esto, no les dijo que esto iba a pasar, y de cierta forma les empezó a mostrar que todo lo que estaba pasando era como Jesús ya había dicho que iba a pasar. Yo creo que muchas de las personas que habrán estado presentes en la crucifixión habrán dudado de cierta forma de la divinidad de Jesús en el momento en el que Jesús exclama y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Creo que muchas personas en ese momento no habrán entendido, lo habrán tomado como que verdaderamente Dios abandonó a Jesús, entonces Jesús no era Dios. Y pienso en estos dos discípulos que van caminando de Emaús tristes, cómo ellos estaban esperando un accionar de Jesús distinto al que Jesús tuvo. Ellos estaban esperando que Jesús no muera y se baje de la cruz flotando y brillando, y no fue el caso. ¿Cuántas veces nosotros estamos camino a Emaús? ¿Cuántas veces estamos atravesando momentos muy difíciles y oramos y le pedimos a Dios y clamamos a Dios y no vemos en el momento una respuesta tal vez como nosotros la esperamos y nos ponemos tristes? Y tal vez no lleguemos al punto de dudar de Dios, tal vez no lleguemos al punto de pensar en si Dios está o no con nosotros, pero sí nos cuestionamos o le cuestionamos por qué no hace algo. Estamos con un problema familiar, con un problema de salud, con un problema laboral, y oramos y no vemos una respuesta, o no sentimos que Dios esté respondiendo. Son esos los momentos en los que tenemos que intentar ver a Jesús ahí, aunque no lo veamos. ¿Cómo sería esto? Estos discípulos lo veían a Jesús, porque lo tenían al lado y estaban hablando con él, pero no lo veían, no se daban cuenta que él era Jesús. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando otra cosa. Ellos estaban esperando una sensación, ellos estaban esperando un sentir, y se estaban olvidando de la promesa. Jesús prometió que él iba a volver, y muchos se olvidaron de esta promesa. Cuando nosotros estamos atravesando problemas, muchas veces oramos y parece que no pasa nada,
parece que no hay respuesta, parece que las cosas cambian, que las cosas no cambian. Y son en esos momentos en los que tenemos que recordar la promesa. Jesús nos prometió que Él iba a volver, Jesús nos promete que Él va a estar con nosotros. Así que, hermanos, si están atravesando un momento difícil y sienten que Dios no les está respondiendo, recuerden su promesa. Si no sienten a Dios al lado de ustedes, no quiere decir que Dios no lo esté. Recuerden sus promesas. Imagínense, también los invito a leer el capítulo 11 de Juan, donde tenemos el relato sobre la muerte y resurrección de Lázaro. Piensen en María y Marta, sus hermanas, que lo vieron a Lázaro enfermar, lo vieron a Lázaro morir por su enfermedad y lo vieron a Lázaro muerto durante 4 días. Muchas veces no entendemos los tiempos de Dios. Muchas veces pensamos en que se tarda mucho en hacer las cosas o pensamos en que llega un punto en el que decimos, listo, ya está, ya es tarde para que Dios haga algo, ya si hasta este momento no hizo nada, no lo va a hacer. Yo creo que María y Marta se habrán sentido muy de esa manera, habrán pensado, bueno, ya está, Lázaro se murió, ya está, Dios nos respondió. Creo que después de 4 días, y como nos dice el relato, que ya el cuerpo estaba comenzando a tener olor a podrido, habrán dicho, listo, ya está, no importa si viene Jesús ahora, ya es tarde. Y sin embargo Jesús fue y resucitó a Lázaro. No podemos entender los tiempos de Dios. Muchas veces tal vez nunca lo entendamos. Yo les quiero compartir, en el año 2018 yo pasé por una cirugía bastante importante de columna. Era una situación por la cual no quería pasar. Si bien me mantuve siempre firme en mi fe, en saber que Dios me iba a acompañar, pero en los meses previos a la cirugía, mi oración siempre fue que, si era posible, yo le pedía a Dios que me sane de la afección que tenía en la columna y que si era posible que no tenga que pasar por esa cirugía. Algo similar a decir, si es posible, pasa de mí esta copa. Y fue una situación, la verdad, difícil para mí. Era una operación de muy alto riesgo. Y durante mucho tiempo intenté entender por qué tuve que pasar por esa situación. Es decir, bueno, está bien, yo, Señor, te pedí no pasar por esta situación. Si pasé por esta situación es porque fue tu voluntad. Y decir, bueno, ¿para qué? ¿Cuál es el fin de que yo haya tenido que pasar por esa situación? Y después de haber pasado un tiempo buscando una respuesta y posterior a eso, haber estado un tiempo angustiado por no encontrarle una respuesta, me di cuenta de que tal vez nunca tengo una respuesta, o al menos no en esta vida terrenal. Y al darme cuenta de que tal vez no tengo una respuesta, aprendí a confiar mucho más en Dios. Aprendí a confiar en el pensar en, si pasé por esto, no sé por qué, no sé para qué, no lo entiendo, pero yo entrego mi vida a Dios. Y hago todo lo que esté a mi alcance para que su voluntad se haga en mi vida. Y yo sé que Dios no va a hacer las cosas para nuestro mal. Y confié en pensar en que eso que me había pasado era bueno. Es decir, si Dios lo permitió, si Dios quiso que eso pase, que yo pase por esa experiencia, es bueno para mi vida. ¿Cómo? Todavía no lo sé, tal vez nunca lo sepa. ¿Por qué? Todavía no lo sé y tal vez nunca lo sepa. Pero los invito a que retomemos confianza en Dios, a que retomemos confianza en las promesas de Dios. En que cuando estamos en esos momentos
de tristeza caminando hacia Emaús, pensando en que Dios no está con nosotros, recordemos sus promesas. Los invito a que cuando estamos en esos momentos de María y Marta sintiendo el olor a podrido de Lázaro, pensemos en no es tarde. Dios está actuando. Los invito a que tengan un momento de oración, a que recuerden todas las promesas, las hermosas promesas que Dios nos hizo, y que recuerden que Dios siempre cumple. Y que para quienes lo seguimos, para quienes somos sus hijos, su voluntad es siempre agradable. Espero que estas palabras les sirva, que los acompañen. Les mando un abrazo muy grande a todos y fue lindo empezar a verlos a la mayoría de ustedes, y a los que todavía no, espero poder volver a verlos pronto.